Muy buenas noches hermanos, muy buenas noches amigos y todos los que se van a estar conectando en este momento. Les saludo y desde ya gracias por estar conectándote y estar siguiéndonos cada día en nuestros devocionales, en nuestros estudios diarios. En esta oportunidad llegamos a nuestro segundo estudio que comenzamos el día de ayer en el Salmo 119. Salmo 119. En esta oportunidad, en el día de hoy, nos tocan los versículos 9 al 16, meditando acerca de la excelencia de la palabra de Dios. ¿Sí? La excelencia de la palabra de Dios. Repito algo de lo que estuve diciendo, pero honestamente la Biblia es el libro por excelencia. La Biblia no tiene comparación porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Su revelación es completa. La palabra de Dios nos habla la verdad acerca de todas las cosas. ¿Sí? Ya sea de la creación, ya sea del hombre, del pecado, de la salvación, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, del fin del mundo. La Biblia nos dice todas las cosas, nos dice la verdad. La Biblia no se puede comparar con cualquier otro libro. La Biblia contiene la sabiduría de Dios. Si es su palabra, acá podemos conocer a Él, su mente, su corazón, sí, quién es Él, lo que Él espera de nosotros, cuál es su voluntad. Entonces, la Biblia es un libro por excelencia. Ningún otro libro puede cambiar vidas como las Escrituras, ningún otro libro puede cambiar el mundo como lo puede hacer las Escrituras. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia y el día de ayer vimos en este acróstico dividido en 8 líneas, 8 versículos, vas a ver cada uno tiene 8 líneas, es un acróstico de 8 líneas en 22 secciones, porque cada acróstico comienza con la letra del alfabeto hebreo, o sea, Aleph, y con esa letra Aleph da 8 líneas que comienzan con esa letra Aleph. En esta oportunidad estamos en la segunda sección con la letra Bet en hebreo, y de los 8 versículos que nos tocan hoy, cada palabra que el salmista va a hablar es un acróstico que comienza con esa letra Bet. ¿Sí? Entonces, y de todo teniendo en cuenta eso, podemos sacar algunas lecciones que el salmista está hablando. Entonces, ayer dijimos que la Biblia es el libro por excelencia. ¿Por qué? Porque trae felicidad a quienes la obedecen. Trae felicidad a quienes la obedecen. ¿Sí? El resultado de la obediencia a la palabra de Dios va a ser felicidad, va a ser alguien dichoso, alguien que es bienaventurado. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad estamos en los versículos 9 al 16 y algo vamos a ver que la Biblia es el libro por excelencia, en segundo lugar porque guarda del pecado a los que la obedecen, guarda del pecado a quienes la obedecen, ¿sí? Creo que suena mejor. La Biblia es el libro por excelencia, uno, porque trae felicidad a quienes la obedecen, y dos, guarda de pecado a quienes la obedecen. Y comienza en el versículo 9 el salmista con una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, él comienza: ¿con qué limpiará? Y acá la idea de limpiar viene de una palabra hebrea que en castellano es traslúcido, da la idea de algo transparente, ¿sí? Entonces dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ya hablamos de esta palabra camino en muchos estudios y tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, nuestros estilos, nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, una manera en la que podríamos decir en este tiempo la pregunta que hizo el salmista, teniendo ya esas definiciones de limpio y camino, podría ser: ¿con qué el joven tendrá una conducta transparente y limpia? ¿Sí? ¿Con qué el joven puede tener una conducta, una manera de vivir limpia, transparente, translúcida? ¿Sí? Sería una idea cómo poder decirlo. Bueno, él no solo nos da la pregunta en el versículo 9, sino que en la segunda parte del versículo 9 también nos da la respuesta. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino?
¿Sí? ¿Con qué podrá el joven mantener su vida limpia? ¿Sí? Y la respuesta está, dice, con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Y el término guardar, si quieres escribirlo ahí arriba de tu Biblia, y cada vez que en el Salmo veas la palabra guardar, básicamente el término es atesorar y tiene que ver con la idea de asimilar para uno mismo la palabra de Dios, el mensaje, su enseñanza, de manera que la asimilamos y ya es parte de nuestra vida y se refleja en nuestra conducta al obedecerla, porque es parte de nuestra vida. Hemos asimilado esa verdad, la hemos tomado para nosotros como parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, la palabra guardar tiene que ver justamente con esto, con atesorar. Entonces, asimilar la palabra es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que nos acosa, ¿sí? Constantemente. Entonces, asimilar la palabra es la mejor arma que tiene el creyente contra el pecado, ¿sí? Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ves? La palabra de Dios guarda de pecado a quienes la obedecen. ¿Sí? Entonces, cuanto más nos concentremos, cuanto más nos dediquemos a poner en práctica la palabra de Dios, menos vamos a estar pensando o dedicándonos a pecar. Me explico, porque nuestra mente, nuestro corazón está enfocada en Dios y nuestra conducta, nuestro cuerpo está expresando nuestra voluntad, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos nuestra mente enfocada y nuestro corazón enfocado en Dios, en su palabra y en obedecerla, menos vamos a tener nuestra mente y nuestro corazón enfocado en lo que no agrada a Dios, de manera que no obedezcamos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos pecaminosos. Entonces, asimilar la palabra es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos va a mantener limpio. Y vuelvo a repetir, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos va a mantener, va a hacer de nosotros que podamos tener una vida limpia, una vida agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, esto nos dice él en el versículo 9. Entonces, en el versículo 10, ¿sí? Entonces, siendo que es la palabra de Dios la que va a mantener una vida limpia en nosotros, él dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, acá está el salmista, con todo mi corazón te he buscado, y acá ves su compromiso con la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios es quien nos guarda de pecado, es quien nos guarda para que no desobedezcamos a Dios y nos mantiene limpio, ¿sí? Entonces lo que hace el salmista es tener ese compromiso con la palabra, buscándola con todo su corazón. Es una dedicación completa a la palabra, ¿sí? Él se sumerge a la palabra no solo para recibir un conocimiento intelectual de las enseñanzas, sino para él ser transformado y moldeado por las enseñanzas de la palabra de Dios. Bien, entonces él dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Él no desea bajo ninguna circunstancia alejarse o apartarse de la palabra de Dios, y él expresa ese deseo a Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él le está expresando a Dios ese deseo. Le expresa a Dios su compromiso. Con todo mi corazón te he buscado, pero también le expresa su deseo de no alejarse de él. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus dichos, o tus mandamientos. Si no, está pidiendo que Dios no deje que él se aparte. Entonces, ¿ves el compromiso del salmista? La Biblia es el libro por excelencia porque guarda de pecado a quienes la obedecen. Es la palabra lo que va a hacer que tengamos una vida limpia. Y el salmista muestra ese compromiso con la palabra, la busca con todo su corazón. Él no desea apartarse. Y le expresa a Dios ese compromiso y ese deseo. ¿Sí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acá ves el compromiso del salmista, donde guardó las palabras de Dios en su corazón. Y honestamente, cuando veas en Salmos, veas en Proverbio y en la mayoría del Antiguo o Nuevo Testamento, cuando la palabra corazón se refiere al órgano físico, nuestro corazón, eso te lo va a determinar el contexto. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que el médico le hizo una intervención del corazón, sabemos que estamos hablando del órgano físico, el corazón. Pero en las escrituras, cuando ves la palabra, no se está refiriendo, el término corazón no se refiere al órgano físico en sí, en nosotros, que se llama nuestro corazón, sino que básicamente el corazón es el centro de nuestra capacidad intelectual, emocional y volitiva, o sea, nuestra voluntad, nuestras acciones, lo que hacemos. ¿Sí? Entonces la Biblia habla de los pensamientos del corazón. ¿Sí? O sea, el corazón también tiene emociones porque siente. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca, en su voluntad, él mueve sus labios y habla. ¿Sí? Él va a hacer lo que hay en su corazón. ¿Sí? Tal es su pensamiento, tal es él, dice Proverbio. Lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón se va a expresar en su voluntad. Por eso acá corazón no se refiere a un órgano físico, sino que se refiere al centro de nuestra vida intelectual, emocional y volitiva, o sea, nuestra voluntad. Bien, entonces él dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando el salmista se asimila la palabra de Dios, acá, y en su voluntad al obedecerla. Y un ejemplo de asimilar la palabra de Dios, quiero que veas Job, por ejemplo, un texto, capítulo 23, versículo 12, Job 23, 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Ves? Él toma la palabra de Dios para sí, ¿sí? Como si fuera su propia comida. O sea, la Biblia es alimento para el alma, alimento espiritual, para la mente, para el corazón, para la vida. Así como necesitas alimentarte físicamente para que tu cuerpo reciba los nutrientes diarios para mantenerte fuerte, poder tener activo, mi cerebro pueda funcionar, necesitamos hidratarnos, necesitamos alimentarnos. Entonces, necesitamos eso para nuestras defensas, para que nuestro cuerpo esté bien, esté funcionando bien. Ahora, nuestra alma, nuestro espíritu no es la excepción, también necesita alimentarse y se alimenta con la palabra de Dios. Por eso muchas veces la Biblia compara la palabra de Dios con algún alimento. Para el recién convertido la compara con leche no adulterada. ¿Sí? Entonces también para aquellos que profundizan la palabra de Dios, Hebreo la compara con un alimento sólido, porque con ella agudizamos y nos adiestramos nuestro discernimiento del bien y del mal. O sea, la palabra de Dios es nuestro alimento para el alma, para nuestro corazón. ¿Sí? Y él asimila la palabra de Dios, como debemos hacer la parte de nuestra vida como es así la comida. Así como te alimentas diariamente debes alimentar tu espíritu, debes alimentar tu alma, tu mente con la palabra de Dios. Hay creyentes que honestamente, físicamente están bien alimentados, pero espiritualmente están pasando por etapa de desnutrición, están muy mal alimentados y eso se refleja en su vida espiritual. Son débiles frente a la tentación, frente al pecado, son vulnerables a las tentaciones, a desviarse fácilmente del enemigo, y esto te demuestra que no tienen espiritualmente los nutrientes y las defensas necesarias para resistir la tentación o el pecado. ¿Y por qué es esa causa? Porque no se están alimentando su alma, no están alimentando su espíritu con la palabra de Dios. Ante una crisis, cualquier cosa, caen en angustia, depresiones, y porque no son fortalecidos, sino que son derribados. Y esto es porque no tienen defensas espirituales, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Y él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
El mejor remedio para no pecar es la palabra de Dios. Otro ejemplo, en Proverbios, por ejemplo, capítulo 2, en Proverbios capítulo 2, 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y menciona, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, se inclinar, ¿ves? Dice, si recibieres mis palabras y las guardares dentro de ti. Capítulo 7, versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Ves? Él está animándolo a que asimile la palabra de Dios. Y un ejemplo práctico de alguien que asimiló la palabra de Dios fue Jesús. Y vas a ver que él fue tentado por el diablo en el desierto. Y Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Él la asimiló para su vida y la vivió, la obedeció. Era su palabra. Ahora, honestamente, creo que esto lo mencionamos en Santiago cuando desarrollamos capítulo 1, 12 al 18, tratamos el tema de si Jesús podía o no podía pecar. La respuesta es no, Jesús bajo ninguna circunstancia podía ceder a la tentación porque Jesús es sin pecado. Entonces, ¿para qué lo tentó el diablo? ¿Sí? ¿Por qué Jesús fue tentado? Bueno, Jesús fue tentado para demostrarnos que él no podía pecar porque él es Dios. Para eso fue tentado, para mostrar que él es Dios, que no puede pecar porque él es sin pecado, pero también fue tentado para darnos a nosotros un ejemplo de cómo nosotros, que sí pecamos, podemos vencer la tentación. Entonces lo que él hizo fue usar las escrituras. Luego de que Satanás lo tienta 3 veces, las 3 veces Jesús le cita 3 versículos de Deuteronomio. Aquellos que creen que el Antiguo Testamento es viejo y no tiene importancia, mira, Jesús usó el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, lo único que tenían, la única Biblia que había era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y vivían vidas que agradaban a Dios. O sea, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Jesús asimiló este versículo y lo vivió para sí. Jesús dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces te das cuenta que, ves cómo la palabra de Dios nos guarda de pecado frente a una tentación, ¿sí? En la que podemos, a veces si no estamos bien, podemos ceder a pecar. La palabra de Dios nos va a guardar del pecado. Entonces es importante que la asimiles y la idea es leerla, memorizarla y tomarla para ti como parte de tu vida para obedecerla. En otras palabras, establece convicciones en tu vida basadas en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente no tiene convicciones, no tiene ninguna convicción, ¿sí? Creen cualquier cosa, no hay una convicción firme en ella. Si nosotros, ¿por qué no haces esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto, esta es mi convicción. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos tomar principios de la palabra de Dios y tomar convicciones. ¿Por qué no fumo? ¿Por qué no bebo? ¿Por qué no hago tal cosa? Porque la palabra de Dios dice, ¿ves? Y la Biblia me guarda de esas cosas. Entonces debemos asimilar la palabra de Dios para nosotros. Y Jesús nos dejó ese ejemplo. Y el salmista nos da ese ejemplo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Asimilar la palabra de Dios te va a cuidar, te va a guardar en tu vida espiritual, frente a la tentación, frente a los ataques del enemigo, frente al pecado. Entonces, ves que aquellos que cuestionan la Biblia, ¿para qué necesito las escrituras? Para esto las necesitas, para ser resguardado y cuidado de todo mal, ¿sí? Entonces, él menciona esto. Ahora, entendiendo esto, quiero que veas la actitud del salmista frente a la palabra, siendo que la Biblia, la palabra de Dios, guarda del pecado a quienes la obedecen. Entonces observa la actitud del salmista frente a la palabra de Dios. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Bendito tú, oh Jehová. ¿Sí? Y una de las bendiciones que el salmista ve de Dios es, Dios, enséñame tu palabra. Enséñame. Entonces la actitud del salmista es la actitud de aprender la palabra. Aprender la palabra. Él quiere aprender. Él es un hombre dócil, dispuesto a aprender. Alguien enseñable. Él se deja enseñar. Dice, enséñame
tus estatutos. Él no cuestiona a Dios, no cuestiona la palabra de Dios. Él simplemente acepta, se deja enseñar. ¿Por qué? Porque quiere aprender. Una persona que quiere aprender, escucha, acepta la enseñanza. Una persona que no quiere aprender, un orgulloso que cree que se la sabe toda, la cuestiona, quiere agregar a lo dicho. No, si quieres aprender solo, aprende, recibe y obedece y punto, nada más. Entonces vemos en el salmista una actitud dócil, que alguien que quiere aprender la palabra. Dice, enséñame tus estatutos, obsérvalo. Él quiere aprender la palabra de Dios. Dice versículo 13, con mis labios he contado todos los dichos de tu boca. Él no solo quiere aprender la palabra de Dios, sino que vemos en segundo lugar que él quiere compartir con otros la palabra de Dios. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de Dios. Él usó sus labios, él usó su boca, no para insultar a sus enemigos, no para hablar mal de aquellos quienes hablaban mal de él, sino que usó su boca, usó sus labios, su lengua, para hablar la palabra de Dios. Solo para eso. Su boca, su lengua era una fuente, como vimos en Santiago, de agua dulce. Era una fuente de bendición. ¿Sí? Entonces, él compartía con otros la palabra de Dios. ¿No? Quiere aprender la palabra de Dios, quiere compartir con otros la palabra de Dios, pero observa, se regocija en la palabra de Dios, siente gozo en la palabra de Dios. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijé en tus estatutos. Él las disfruta, las escrituras. Él se deleita. Él está con la palabra de Dios aprendiéndola y se llena de gozo. Siente gozo al compartirla, se deleita, disfruta compartir la palabra de Dios con otros. O sea, es un apasionado de Dios y de su palabra y la quiere aprender. Es alguien siempre dispuesto a aprender y a compartir con otros porque disfruta esto es el gozo de su corazón, porque la Biblia es el libro por excelencia. ¿Sí? Me he gozado. Ahora dice verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No solo él se regocija, sino que vemos su actitud, una actitud dispuesta a meditar la palabra de Dios. Él quiere aprender, él quiere compartir la palabra de Dios. Él está dispuesto a aprender. Si quiere compartir la palabra de Dios, se regocija en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Meditar es reflexionar, es pensar acerca de lo que he leído. Leer la Biblia no es hoy leí 150 versículos. ¿Y qué? Leíste esos 150 versículos. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué meditaste de eso que leíste? ¿Me explico? Tiene que ver con reflexionar. A veces no es tanto cuánto leemos, sino qué hacemos con lo que leemos. Hoy pudiste leer 2 versículos, pero ¿qué aprendiste de esos 2 versículos? ¿Qué meditaste? ¿Qué reflexionaste? ¿Cómo puedo aplicar esos 2 versículos hoy a mi vida? En el hogar, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia con los hermanos, en el trabajo. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Sí? Me explico, tiene que ver con aplicar la vida. Meditar tiene que ver con reflexionar. Dice, consideraré tus caminos. Considerar tiene que ver con aprender mediante la observación. Dice, consideraré tus caminos. Él va a observar los caminos de Dios. Va a reflexionar y los va a guardar para sí, el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, y bueno, esto es lo que menciona. Algo interesante es que el verso 14 al 16... Siempre que lo vas a ver en el Salmo 119, parecen hermanos, van de la mano, ¿sí? Son hermanos. Cuando 2 cosas van juntas, siempre digo, son familia, son hermanos. No puedes tener el uno sin la otra. Entonces, fíjate, dice, me he gozado, me regocijé, pero siempre consecuencia de meditar. Él se regocija, medita, medita, se regocija. Ahora, observa los versículos, acá lo tenemos en el 15 y 16, o del 14 al 16. Mira el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus palabras, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, son mi delicia, son mi gozo, son mi satisfacción, es mi placer. Mientras otros están hablando de él, mal de él, él está disfrutando de su tiempo de comunión con Dios, meditando en su palabra. Medita y disfruta. ¿Te das cuenta? Mientras medita, él disfruta.
Ahora, observa los siguientes versículos 47 y 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Te das cuenta? Regocija y medita. Siempre aparecen juntas, pero acá se le agrega una palabra más. Amé. ¿Sí? Un creyente que ama la Biblia se regocija y medita. Alguien que medita las Escrituras se va a regocijar, ama las Escrituras. Alguien que ama las Escrituras se regocija, las medita, o sea, la medita y se regocija. O sea, van juntas, no las puedes separar. ¿Sí? Entonces, versículos 77 y 78. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios que sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. La ley de Dios es su delicia, entonces ¿qué hace él? Medita en sus mandamientos. Versículos 97 y 99. Observa el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, ama la ley. ¿Y qué pasa? Todo el día es ella mi meditación. 29. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es la palabra de Dios para el salmista? ¿Es esto la palabra de Dios para ti? Honestamente, ¿es la palabra de Dios para tu vida el libro por excelencia? De tal manera que la obedeces y eres feliz, la obedeces y vives en santidad porque te guarda de pecado. Porque tú atesoras, asimilas la palabra de Dios. Y tiene como el salmista responder con esta siguiente con las actitudes que hemos visto de él. ¿Sí? Una actitud dispuesta a aprender, una actitud dispuesta a servicial, a compartir con otros la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, una actitud dispuesta a meditar, a pensar en la palabra de Dios, a gozarse en ella. ¿Está esto en nosotros? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu vida? ¿Puedes decir que asimilas la palabra de Dios a tu propia vida? ¿Que la guardas, que la obedeces? Y que este es tu deseo, aprenderla, compartirla, regocijarte, pensar en ella. Nunca dice, no me olvidaré de tus palabras. Así termina. No te olvides de la palabra de Dios. Honestamente, muchos creyentes ya se han olvidado de la palabra de Dios. Viven perdidamente en el pecado, en su vieja vida cuando eran antes de conocer a Cristo. Se han alejado de los caminos de Dios. Y algo de esto dijo el salmista de sus enemigos. Sí, dice que ellos se han apartado, se han alejado de la ley de Dios. No te alejes de la palabra de Dios, no te aparte. Tómala para ti, asimila su enseñanza, su verdad y vívela en tu vida. Hazla parte de tu vida, de tus decisiones. No tomes decisiones sin antes consultar qué dice la palabra de Dios al respecto. Trata a otros como la palabra de Dios dice que quiere que trates a otros. Vive en la manera que la palabra de Dios te enseña cómo debes vivir como cristiano. Asimila la palabra de Dios para ti. Atesórala en tu vida, guárdala. ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro por excelencia. 1, versículos 1 al 8, porque trae felicidad a quienes la obedecen. Y 2, versículos 9 al 16, ¿sí? Guarda de pecados a quienes la obedecen. Amén. Recuerda, D.L. Moody dijo, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Puede ser en tu vida que estás meditando tanto la palabra de Dios que estás lejos del pecado, o puede ser realidad en tu vida, ¿sí? Que has descuidado la palabra de Dios y estás viviendo en pecado. Una vida que no agrada a Dios. ¿Qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero la palabra de Dios nos limpia. Te animo a llevar un estilo de vida limpio. Y esto es mediante la obediencia de la palabra de Dios. Ella es nuestra fuente de santificación. Nos hace santos delante de Dios. Bien, santo no significa impecable, sin pecado. ¿Sí? Pero es lo que dije ayer. El pecado debe ser un accidente. Uy, me equivoqué, no me di cuenta. Pero no debe ser un estilo de vida, un comportamiento. No, me da igual. ¿Sí? Yo vivo así, yo soy así, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Santo
para nosotros no significa que no somos sin pecado, porque Pablo habla a los corintios, los llama santos en Cristo, y la iglesia más, era el peor ejemplo esa iglesia. Todos los pecados estaban en esa iglesia, pero los llama santos, pero no estaban viviendo conforme a lo que eran. ¿Sí? Entonces, santo no significa que vas a ser sin pecado. A veces nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero un santo no se queda en el pecado, viviendo en el pecado, sino que confiesa sus pecados, vuelve a la comunión con Dios y sigue obedeciendo. Reconoce sus errores, sus fracasos, sus fallas, pero se arrepiente, sabe pedir perdón a Dios y seguir adelante para Dios. Entonces te animo, toma la palabra de Dios para tu vida. Ella va a cuidar tu espíritu, tu alma, tu mente de todo pecado, te va a guardar la vida para que no te equivoques, para que no falle, te va a guiar por el camino correcto. Atesora la palabra de Dios y llevarás una vida limpia. Amén. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor Dios, viene de ti, Señor Dios. Es tu revelación, Señor Dios, dada para nosotros, es completa, Señor Dios, y es útil, Señor Dios. En ella tú nos enseñas todo, Señor Dios, acerca de lo que esperas para nosotros, Señor Dios. Todo lo que tú quieres que debamos creer, saber y obedecer, tu palabra nos lo enseña. Gracias porque ella hace feliz a quienes la obedecen y guarda de pecado también a quienes la obedecen. Ayúdanos a guardar tu palabra, a atesorar en nosotros tus verdades, tus enseñanzas, tus principios, Señor, tus mandamientos y vivirlos, Dios, para estar en comunión contigo, Señor Dios, y así también estar resguardado de todo pecado y fortalecido para cuando lleguen las tentaciones, las pruebas, Señor Dios, y podamos vivir en obediencia. Dios, gracias. Aplica tu palabra a nuestra vida en Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que pueda ser de gran bendición y como siempre saludarles agradeciendo por estar en esta noche acompañándonos. Mañana 19:30 horas seguimos con los versículos 17 al 24. 17 al 24 que corresponden a Gimel, nuestra G en castellano, y con eso nos va a enseñar Nati, ¿qué tal, prima? ¿Cómo estás? Muchos saludos ahí para toda la familia, para los tíos, para los primos, saludos. Mamá, saludo. Elsa, Walter, Facundo, Matías, saludos. Jair, muchos saludos para Michelle, para tu papá, para David, para Joana, para vos. Gladys, muchísimos saludos. Sí, George Pérez, saludos. Gracias por estar en esta tarde noche con nosotros. Daniela, Marcos, Gina, muchos saludos. Raida, muchos saludos. Sí, Karina, muchos saludos. Gracias por estar otra vez hoy. David, saludo a toda la familia, a Norma, a Nahuel, a Nazarena, a todos, a Josué, a Nelly, a todos. José, saludos para vos, para la familia también. Nelson, saludo para toda la familia. Liz, saludo para Cristian, para las nenas, espero que estén bien. Entonces, muchos saludos, gracias por estar. Y si hay alguien que está conectado, pero lo está viendo, pero no ha entrado al grupo, no me figura, pero a veces lo ve desde afuera y no se figura, pero saludos también a aquellos que los están mirando. Y gracias a todos aquellos que están siguiendo por los diferentes grupos, a veces son muchísimos los que están siguiendo y me alegra saber que a cada hogar puede estar llegando la palabra de Dios y gracias porque tomas un tiempo para conocer a Dios y su palabra. Gracias, espero que podamos seguir y cada día nos sigas acompañándonos. Ahora estamos en el Salmo 119. Te espero mañana 19:30 horas. Dios lo bendiga y espero estén bien. Así que muchos saludos. José, nos vemos mañana en el trabajo. Así que, bueno, el resto nos vemos mañana en Facebook en vivo a la tarde. Muchas gracias y chao.